El agua te deshidrata. Esta es una de las frases más virales y contundentes que hemos escuchado últimamente. Esta frase nació de gente que intentaba enseñar que no solamente hay que tener en cuenta el agua a la hora de hidratarte, sino que hay una serie de factores que importan tanto o más que la cantidad de agua que bebas. Y no vale solamente con el beber 2 litros de agua. Sin embargo, esto ha acabado convirtiéndose en una frase fácil de click viral, de clickbait para captar tu atención y que está generando un montón de confusión. Como todas las frases y aseveraciones simples que salen en Instagram o en TikTok. Son aseveraciones fáciles precisamente para salir en Instagram y en TikTok para captar tu atención. Pero hay que entender el contexto de las cosas. Así que vamos a plantear qué está ocurriendo en esta situación. En primer lugar tenemos al equipo A, el equipo de los gurús de la sal, que están diciendo a todo el mundo que beber no vale para nada y que tienes que tomar sal para estar bien hidratado como si fuesen polvos blancos en una fiesta de sábado noche. Y en segundo lugar, los científicos de Twitter que critican a los gurús de la sal con un montón de dosis de superioridad, diciendo que, mira, lo que dicen estas personas. Aquí lo primero que tenemos que identificar es una cosa. El equipo A intenta decirte que hidratarte es algo más que solamente beber agua. Con lo cual, por lo menos te están intentando aportar y cambiar el paradigma y hacerte pensar. ¿Que luego se nos está yendo la mano con el tema de consumir sal como si fuesen piruletas? Pues sí, pero la intención es buena, que es lo que cuenta. Y en segundo lugar, tenemos a los científicos del Twitter, toda esa serie de pseudo gurús alzados que intentan aprovecharse de que los primeros suelen ser el equipo A, el que tiene más seguidores, el que tiene más influencia y piensan que criticando al equipo A lo que van a hacer es ganar repercusión. Y encima su superioridad moral les dice que por poner uno o dos estudios científicos se posicionan como expertos y mira que yo soy Dios y tengo la verdad absoluta. Estudios científicos que, entre tú y yo, no se ha leído ninguno de esos estudios. Han visto un poco lo que dice por encima y ya. Y unos han cogido a otros y han copiado el mismo. Eso es lo que está pasando. Así que en resumen tenemos a dos equipos enfrentados que lo único que quieren es generar ruido pegándose por tu atención. Y la realidad es que entre tú y yo, ninguno de los dos tiene razón. Aquí lo único que se está haciendo es confundirte y generar ruido. Ya no sabes si tienes que tomar más sal, si tu hipertensión es porque estás tomando mucha sal y eso es lo que te ha dicho el médico, te sientes subnormal escuchando a esta gente porque dices, joder, a mí el médico me ha quitado la sal. Si la sal no es el problema, sino que encima es la solución, el médico me quiere hacer daño y encima, lo peor de todo, estoy comiendo cosas sosísimas sin sal y ahora me dicen que la sal es buena. ¿Yo qué narices tengo que hacer? Y si estoy en el otro bando, en el team antisal, pues tres cuartas de lo mismo. Tomo sal como si fuese otro subnormal y llegan con estudios científicos a decirme que mi gurú de turno, mi comensal, al que yo quiero muchísimo, me está mintiendo. Y es un estudio científico. Ahora yo qué hago? ¿Creo a mi gurú de la sal o no? Pues bien, la realidad es que aquí nadie os quiere informados. Supongo que porque es más fácil que estéis todo el rato haciendo scroll y viendo el debate, pero la realidad es que esto es súper sencillo y es que depende del contexto. Depende del contexto. En general, la afirmación de el agua no es la llave única de la hidratación es correcto. 100%. 100%. Pero tampoco significa eso, que tengas que consumir sal como si fuesen piruletas. Y en segundo lugar, los que te dicen con los estudios, criticando a los primeros, que en general lo que critican es que si consumes un poquito más de sal, pues te va a dar hipertensión, es completamente falso. Al final, lo único que tenemos es ruido. Y gente como eres tú, que se quiere cuidar, que quiere mejorar su rendimiento, su salud y que no tiene ni idea de qué hacer. Porque aquí cada uno le dice una cosa. Esto es como cuando vas al médico y te dice que guardes reposo. Y el fisio y el entrenador te dicen que entrenes. ¿Guardo reposo o entreno? A ver, ¿en qué quedamos? Pues bien, con la hidratación es súper fácil y te lo voy a contar ahora mismo. Pero en primer lugar me voy a presentar de una manera muy breve. Soy Mario Pérez, soy entrenador desde hace más de 12 años y estoy cansado del sector del fitness, del sector de la salud y en general
de que en todos los temas haya dos equipos que me ponen muy nerviosos. Unos que, basándose en un argumento científico medianamente bueno y queriendo ayudar a la gente, te venden una cosa que acaba siendo un dogma que tampoco es tan correcto cuando algo simple y verdad lo conviertes en dogma. Y otro equipo que suelen ser una serie de gente con superioridad moral que intentan tirar a los primeros para captar tu atención y nadie al final se pone a explicar las cosas bien, de manera sencilla, de manera coherente, cercana, familiar, fácil, fácil. Y eso es lo que voy a intentar hacer yo con este canal. Así que vamos a hablar de hidratación. Pero en primer lugar aquí va a pillar todo el mundo. El grupo de la superioridad moral no tiene nada de razón. El grupo que está utilizando los artículos científicos para rebatir a los gurús de la sal, argumentando que la sal es el foco de la hipertensión, también es fake. También es fake. Si una persona saludable, sin factores de riesgo cardiovasculares, que entrena, vamos a poner hora y media, 2 horas al día, en definitiva, que se cuida muchísimo, que está súper poco inflamada y que hace todo súper bien. Ese amigo que tenemos todos que da asco porque bebe agua y no se toma ni una Coca-Cola. Ese. Si ese se come sal como si no hubiese un mañana, tampoco vamos a pasarnos, ¿creéis que va a tener hipertensión? ¿O creéis que su consumo de sal va a tener que ser igual al de mi abuela? Que está ahí mi pobre en casa sin moverse mucho. Pues no. Y si le doy la misma sal a mi abuela, pues claro que va a tener hipertensión. Pero no va a tener hipertensión por la sal. Es que ya tiene factores de riesgo para tener hipertensión. En cuanto yo le meta más sal a ese sistema, que no está preparado, pues mal, pues mal, 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 mal. Pero entonces no viene, no es toma más sal, va a tener hipertensión. Es que dependiendo del contexto, si tengo una persona con factores de riesgo, una persona que tiene factores de riesgo, que tiene problemas de salud, que no se cuida, que toma mucho azúcar, que toma mucho, mucho, mucho azúcar y que tiene problemas ya con su regulación de la sangre, con su insulina, con su azúcar en sangre, que eso es el factor de verdad preocupante en la hipertensión, va a hacer que la sal reviente más esa hipertensión. Con lo cual, poner un paper e intentar justificarte en ese paper, que hay muchos papers de muchas cosas y que podemos entrar a hablar de que las publicaciones científicas hay muchas veces que están bastante cocinadas y refinadas, y apalancarte en eso para justificar tu superioridad moral sin entrar a debatir en un contexto más amplio solamente para poner el vídeo del gurú y captar likes y visitas, te desacredita como profesional y como pseudo experto o lo que quieras ser. Así que para todos, y de verdad, sin ser hater, pero es que no se puede jugar así con la gente, porque hay solamente dos opciones. La primera opción es que sepáis que es mentira y que dais likes, que está feo. Y la segunda es que no conozcáis lo que acabo de decir. Que por suerte hay muchos médicos que sí que lo están diciendo, que el verdadero problema es el tema de azúcar en sangre y demás, y que la hipertensión con la sal aumenta si ya la tienes, ¿vale? Así que si sois unos ignorantes y estáis usando los papers, significa que no os los habéis leído. Así que, primera. Y segundo, los gurús de la sal que dicen que la sal no... Los gurús de la sal que te dicen que no te vas a hidratar de manera correcta si no tomas sal, hay que tener cuidado con lo que se dice porque dependiendo del contexto, si tenemos a una persona que ya tiene una predisposición a tener esa hipertensión, pues puede que el consumo de sal sí le esté reventando. Entonces hay que tener eso en cuenta y depende del contexto. En general, el agua del grifo, que es ya bajita en sales, si le añadimos un poquito de sal y un poquito, una pizquita a 1 litro de agua, pues seguramente nos ayude a mejorar esa retención de agua verdadero en sangre, que nos ayuda a mejorar esa absorción y esa asimilación del resto de nutrientes y, por supuesto, del agua. Eso para empezar, que depende todo del contexto. Pero entiendo que este grupo de gurús de la sal en general quieren ayudar y si tenéis la letra pequeña del clip by fácil, que es decir, igual que he hecho yo al principio de este vídeo, el agua te deshidrata, pues al final realmente el mensaje es bueno y es que pienses más allá y que pienses que no solamente con agua te vas a hidratar, sino que hay otra serie de cosas que son importantes. Y podría cerrar este vídeo y quedarme como hater y ya está. Y decir, ala, he repartido para todo el mundo.
Pero no, porque mi misión es que de verdad conozcas cómo funciona tu cuerpo, que de verdad conozcas cómo hidratarte de manera correcta en un día normal o en una competición. Así que vamos a hablar de la hidratación, vamos a hablar simplemente de los 4 pilares fundamentales que tienes que controlar, ya sea para hidratarte en la oficina, hidratarte en casa, hidratarte en el día a día o hidratarte si eres un deportista que quiere rendir y que quiere rendir de verdad. Y que entiendas que la hidratación, seas deportista o no, trasciende y va más allá que solamente el agua. Y esto es súper importante porque puede que te esté afectando no solo en ese clip viral que se ve de un deportista desmayado por un golpe de calor, sino que ese mareo, ese dolor de cabeza que tú tienes en el día a día, en un día de calor, en el trabajo, en la oficina, cuando vas en el coche, que se pasa mucho calor, sobre todo si no te funciona el aire acondicionado, ¿qué pasa? Ese dolor de cabeza es por culpa de la falta de una hidratación adecuada. Y estos 4 pilares fundamentales son los siguientes. En primer lugar, los electrolitos. Si el agua no tuviera nada de sales, su asimilación sería muy jorobada. El agua necesita tener una determinada osmolaridad, terrible palabra que también podríamos utilizar para posicionarme como un super experto, pero que no, que es más fácil que eso. La osmolaridad es la concentración que tiene el agua, dejémoslo en sustancias. Sales, tendrían que ver también hidratos de carbono, etc. Pero si tuviéramos y bebiéramos agua pura sin nada, pues no sería lo más adecuado. Igual que si tomamos un agua que está súper lleno de cosas, por cosas entiéndase sal, hidratos de carbono, yo cojo agua, empiezo a echarle sal, lo muevo y tengo ese agua blanquecina. Pues bien, está claro que nadie se la bebería porque vas a acabar vomitándola, ¿no? Pues realmente eso es lo que está pasando con la osmolaridad. Que si yo tomo demasiada sal, el cuerpo, el estómago, si el agua supera una concentración, necesita sacar agua de la sangre para diluirlo porque el cuerpo solo admite una determinada concentración de sales. Si es muy baja, la sal que es necesaria para hidratarse no va a ayudar al transporte del agua y si es muy alta, no puede absorberla y lo que hace es coger literalmente agua de la sangre, sacarla al estómago para diluir la sal en el estómago al rango idóneo. Básicamente es fácil. Tu estómago quiere una determinada cantidad de sal y va a hacer lo posible porque se mantenga esa concentración para poder absorber el agua y esas sales. O eso en general. Y esto me introduce al segundo punto, y es que los hidratos de carbono también juegan un factor en esta ecuación. Para absorber hidratos de carbono de la manera correcta, si tú te quieres hidratar ya sea en la oficina o en un día de partido, en un día de competición, en un día de entrenamiento, de carrera, de lo que sea, la concentración idónea es entre un 6 y un 8% de hidrato de carbono. Y aquí es donde si coges y vas a ver un Aquarius, que es una bebida Aquarius, un stick que muchas veces en un día caluroso llegas y te tomas un Aquarius o un stick o la propia Coca-Cola, aunque ahí el ser carbonatada y demás, pues mal, si te lo tomas y simplemente tienes esa calor, pues es súper refrescante. ¿Por qué? Y quieres beber incluso más, porque estás deshidratado sin saberlo y quieres beber más porque te está hidratando. Entonces, ¿por qué funciona? Porque aparte de que el Aquarius y el propio Nestí llevan algo de sales, llevan un 4 o 4,4% de hidrato de carbono, que junto a esas sales hacen que la osmolaridad sea perfecta y que el cuerpo lo absorba al momento. Sin embargo, si llegas y te bebes un litro de agua, pues te vas a empachar y no vas a absorberlo de esa manera y te sientes pues hipón total y como que mal negocio. Entonces, los hidratos de carbono son súper importantes. Y aquí, ¿cómo me influye a mí como persona? Vamos a ver el caso. Una persona de algo de salud y un caso, o sea, en el día a día y un caso en rendimiento. En el caso de la salud, tú estás en la oficina, sabes que va a ser un día caluroso, que lo vas a pasar regulinchi porque no te funciona el aire. Pues bien, ahí si no solamente bebes agua, sino que le echas un poquito de sal al agua y para tampoco morirte de hidratos de carbono, que esto no significa que tengas que beber todo el rato Aquarius en lugar de agua porque sea mejor, significa que en situaciones en las que te deshidrates un poquito, va a ser mejor
que tomes cosas que tengan un poquito de azúcares para reponer. Entonces, en esos casos, imaginaros 4 o 5 horas en la oficina, pues a las 2 o 3 horas que tomes un Aquarius no es tampoco un problema enorme, porque tampoco estás echando la cantidad de azúcares que te vayas a morir, antes que nada más que beber agua y deshidratarte. Porque esto es un punto que quiero que quede totalmente claro. La realidad del hecho de que el agua no te hidrate y de que esa afirmación sea correcta, ¿por qué lo es que depende del contexto. Esta afirmación tan contundente y viral es correcta. Lo es si eres una persona que ya está en un proceso de deshidratación. Proceso de deshidratación en el que no solamente has perdido algo de líquido, sino que has perdido algo de sales. Por ejemplo, esos deportistas que comentaba antes del cliff viral en los que caen desplomados. Por ejemplo, tú si estás en un día caluroso sudando mucho, no solamente pierdes agua, también pierdes sales. Entonces, si en tu reposición solamente tomas agua, aparte de que el agua necesite de esa osmolaridad de la que hemos hablado previamente, de esa concentración de cosas para absorberse mejor, recordar que si no hay nada no se absorbe bien, ya no solamente eso, sino que en tu sistema has perdido no solamente agua, has perdido sales que tienes que reponer. Entonces, si estás un día caluroso, trabajando, mi madre trabaja limpiando en una residencia, mi madre en verano, con todo el ajetreo del trabajo, suda mucho y pierde mucho líquido. Si solamente se hidrata con agua, llega a casa desfallecida. Cuando toma el Aquarius, te dije, toma el hidrato, tómalo, tómalo, porque aparte de que estás haciendo una actividad que está consumiendo energía, va a favorecer que tú te hidrates de la manera correcta. Entonces, no significa que recomiende el uso masivo de Aquarius en Steep en sustitución del agua, pero que tomar ciertas bebidas en momentos en los que pierdes sales que te ayuden a esa reposición, y más si son bebidas que están preparadas además para eso, es perfectamente válido y correcto. Así que punto número 2, los hidratos de carbono son importantes y son más importantes aún si ya has perdido sales, porque ayudan a que digieras y asimiles todo de una mejor manera. Y realmente con estos 2 pro tips prácticamente ya lo tendríamos todo. La sal en el agua es importante y los hidratos de carbono son importantes sobre todo si estás perdiendo energía y te estás deshidratando. Obviamente los electrolitos también van a ser más importantes, que también los lleva el Aquarius. Pero si eres deportista necesitas 2 pro tips más que te voy a dar. Si eres deportista o si estás haciendo algo con mucha exigencia física y sabes que te vas a deshidratar o que puedes perder rendimiento si no, ya no solo te hidratas, sino que vamos a hablar de la nutrición en mitad de un partido, vamos a hablar de esa hidratación como todo el transporte en general de nutrientes para que os podáis llevar pues, la visión completa. Es súper importante que no os paséis de esa concentración de hidratos de carbono. Es súper importante, porque si tú de repente te comes 2 dátiles que se parece que se te han quedado pegados en el estómago y bebes agua, bebes agua, bebes agua, buscando diluirlo, como hemos dicho antes, porque la comida sólida y más cosas como fruta que rápidamente se tritura en el estómago, ¿no? También sube esa concentración. Entonces también te puede dar la sensación de querer beber mucho agua cuando te has tomado 2 dátiles, 2 plátanos, etc. Está ocurriendo justamente eso. Y si te comes un plátano en mitad del ejemplo que hemos puesto del trabajo, pues puede que no pase nada. Puedes tener un malestar 15-20 minutos. Pero si estás en un partido de alto nivel, estás jugando al pádel con tus amigos, estás entrenando, corriendo, lo que sea, si te pasas y no lo absorbes y encima ya hemos dicho que tu propio cuerpo, si en ese momento no bebes, lo que hace es soltar agua de tu sangre para diluir el estómago y poder meterlo en el rango en el que el cuerpo quiere absorberlo, el rango que le mola a tu estómago, lo que va a ocurrir es que vas a tener 15 o 20 minutos muy malos. Y ya sé que esto te ha pasado o que lo has vivenciado alguna vez o que lo sabes por alguien. Estoy completamente seguro. Lo que ocurre es eso, que tienes hambre, o quieres o tienes sed y tomas algo demasiado azucarado o con demasiadas sales porque se te va la mano y lo que ocurre es que a los 20 minutos te encuentras peor, incluso que te da una pájara brutal.
Lo que está pasando es que sí, te estás deshidratando. Entonces, lo vuelvo a decir una vez más, porque voy a repetir las cosas 20 veces, porque quiero que queden muy claras. Sí, el agua deshidrata, en este contexto en concreto. El agua te deshidrata si ya estás hidratado y solamente bebes agua. El agua te deshidrata si ya estás hidratado y tomas agua o un líquido con demasiada concentración de sales, azúcares, en definitiva mucha concentración, mucha osmolaridad. Entonces se puede coger, fijaros, de múltiples formas. Pues vale, el agua te deshidrata. ¿El agua? ¿Qué agua? ¿Qué osmolaridad tiene ese agua? ¿Qué sales tiene ese agua? ¿Qué hidratos tiene ese agua? Claro, es que la frase es muy manida y es cierta en unos contextos. Os los estoy diciendo. ¿Vale? Súper importante. Y el segundo pro tip, si entrenáis o sois deportistas que queréis rendir, no tiene por qué ser solo para entrenar, es que aprovechéis la ventana del preentreno. Que llevéis el preentreno a algo más que no sea solamente tomar cafeína y otra serie de cosas como creatina y demás, sino que si jugáis con la hidratación de manera correcta y con ese refuel de hidratos de carbono, vais a sacar muchísima ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque igual que te puede dar esa pájara si estás entrenando y tienes esa sensación de que se te pegan los dátiles al estómago o el gel que te has tomado muy azucarado, si lo haces 45 minutos, una hora antes del ejercicio, lo que va a ocurrir es que sí tienes margen para, tampoco te digo que te tomes 30 dátiles, pero 2, 3 dátiles, o sea, algo que tampoco suba demasiado esa concentración, lo que en el partido esa sensación, a lo mejor un poquito de malestar gástrico, la puedes tener 15 o 20 minutos, vas bebiendo un poco de agua, lo regulas, pero sí vas, o sea, no es tan condicionante porque te queda una hora para el partido. Y entonces sí te va a haber dado tiempo a digerirlo, estar ya bien estomacalmente y tener esos nutrientes ya en sangre. Con lo cual no solo tienes el glucógeno y la energía de tu propio cuerpo, tu propia musculatura tiene almacenada, tu grasa y demás, sino que vas a tener en sangre muchos nutrientes para ahorrarte ese combustible. Y esto se traduce en más rendimiento en cada uno de tus entrenamientos, más rendimiento en la competición. Pero llevado al entreno, si aplicas bien esto todos los días, vas a tener más rendimiento porque vas a conseguir tener mejor ritmo de carrera, vas a conseguir tener una repetición extra si vas al fallo, vas a conseguir tener una última repetición en un snatch más potente, en un sprint, en lo que queráis. En definitiva, vais a estar más energéticos. Vais a entrenar un poquito más, con un poquito menos de fatiga y eso, a largo plazo, por el interés compuesto, van a ser unas ganancias brutales. ¿1% mejor cada día? Sí. ¿1% mejor cada serie de cada día? Exponencialmente brutal y abrumador la mejora que podéis tener. Y hay otro punto que también es importante, que si esa hidratación que habéis tenido, teniendo en cuenta esto en el preentreno, es correcta, en equilibrio de sales, en equilibrio de hidratos de carbono, de cantidad de líquido y ese ratio de concentración con esa creatina, esa betalanina, esas cosas extra que tomáis, vais a mejorar el tránsito de esas cosas, esa asimilación. ¿Por qué pensáis que muchas de las bebidas que cuando compráis, podéis comprar betalanina, ¿no? En pastillas, en polvo, citrulina, lo que sea? ¿Por qué pensáis que hay muchas bebidas ya preparadas, muchos polvos ya preparados, muchos suplementos en definitiva ya preparados, que no solamente traen lo que tú quieres, que a lo mejor es la betalanina, sino un montón de cosas más? Porque hacen una mezcla que hace que se asimile todo mejor. Esa es la verdadera razón. Entonces, si tú eres capaz de controlar esto, vas a tener unos resultados mucho mejores, porque también estoy seguro de que a muchos de vosotros os ha pasado que tomáis a lo mejor, pues eso, betalanina, creatina, BCAAs y os dice el fabricante 300 mililitros de agua para tanta cantidad. Y dices, vale, venga, 300 mililitros de agua porque son tantos BCAAs. Y aquí me dice lo mismo y aquí también. He hecho 300 mililitros de agua, pero le he hecho BCAAs, creatina, betalanina y eso al final ni se disuelve. ¿Qué pasa? Que me lo tomo y me encuentro fatal. Es eso lo que os está ocurriendo. Es que para todo lo que habéis echado tenéis que echarle más agua. ¿Cuánto? Pues es bastante complejo de explicar. Pero no quiero alargar mucho más la explicación. Solo quiero que reflexionéis, que penséis y que mi única misión con todo esto es que penséis, tengáis criterio y no os creáis los clips virales que hay por ahí o los aterricéis y maticéis y podáis entrar a una reflexión profunda y a una conversación con criterio. Y que no haya una lucha entre los que siguen a un gurú o los que no les gustan los gurús y van con los investigadores profundos en ciencia. Porque ni uno ni otro tienen razón.
La ciencia y el contexto siempre tienen razón. Y cualquiera de ellos que intente utilizar el nombre de la ciencia sin poner contexto, sino simplemente con un artículo descontextualizado, no tiene razón. Cualquiera que haga una afirmación sin entender el contexto, pues es algo que se usa en redes y que tenemos que entenderlo, es parte del juego, no pasa nada, está bien, yo mismo lo estoy utilizando para este vídeo, ¿no? Una miniatura, un tal, es completamente normal. Pero quiero que os quedéis con la parte de, que espero que haya servido para que de verdad entendáis un poquito más la hidratación y que esto sirva para hacer a todos pensar un poquito más en todas estas cosas de la salud y del deporte en general. Por último, os dejo en la descripción del vídeo dos enlaces a mis dos comunidades de WhatsApp, una de salud, otra de rendimiento, donde hablo y doy sobre todo tips más prácticos que aquí. Esta es la explicación teórica. Si os habéis quedado hasta aquí, sé que os va a interesar la parte práctica, porque no solamente voy a estar toda la semana en la comunidad hablando tanto de la vía de la salud como de la vía del rendimiento, de la hidratación, sino que además os voy a dar el jueves, este vídeo va a salir un lunes, el jueves vais a tener en la comunidad, tanto en una como en otra, una guía de hidratación paso por paso donde todo esto está con cantidades muy claro y muy detallado, práctico, 100% claro, y una IA, un GPT personalizado al que le podéis preguntar cualquier cosa que os va a resolver, ¿vale? Un chat GPT que sabe todo de hidratación, totalmente personalizado por mí para que os ayude en dudas concretas que tengáis y podáis llevar vuestro entrenamiento al siguiente nivel, vuestra hidratación, vuestra salud, todo. Espero que este vídeo os haya gustado, os sirva, hypearlo, que ahora está muy de moda y no sé ni siquiera qué significa, y nos vemos en las comunidades.